Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. ¿Qué hace una mujer entrar en política? Pues básicamente la respuesta sería lo mismo que un hombre, aunque quizás con un poco más de compromiso y de altruismo, pues igual sí. Pero ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentra una mujer a la hora de ejercer su trabajo en política? ¿Son las mismas o son mayores que las del sexo masculino? Pues esta será la primera pregunta que formularemos a nuestras invitadas en esta edición de Temas de Actualidad que lleva por título Mujeres políticas, mujeres en política. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Irene Deza, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, muy buenas noches, Gabón. Bienvenida. Qué ricasco. Ejerciendo su labor en Juntas Generales de Vizcaya. Eso es. Del Partido Socialista tenemos con nosotros a María Guijarro. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Que va a ejercer sus próximos 4 años la política desde el Congreso de los Diputados. Allá vamos. Y diputadas. Exacto. Vamos a empezar ya con el lenguaje. De Euskal Herria Bildu se encuentra con nosotros Arantxa Urcaregui. Ella ha sido juntera, yo no sé si repite durante esta. Sigo. Entonces ya con la experiencia acumulada de los 4 años Sí. y ya una política más continuista, ¿verdad? Sí. Gabón, buenas noches y Gabón. gracias por estar con nosotros, Arantxa. También saludamos a Eneritz Madariaga del Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Ha estado los 4 años en Juntas Generales, repite en esta legislatura, además encabezabas para tu partido político como candidata a diputada general de Vizcaya. Ya me lo he aprendido todo, ¿eh? Gabón, buenas noches también para Alicia González del Valle del Partido Popular, concejala en el Ayuntamiento de Guecho, que te inicias. Me inicio, aunque he estado 14 años trabajando en la sede de Guecho como secretaria y antes he estado trabajando pues, de secretaria y de profesora en la empresa privada. Y ahora ya inicias. Ahora ya he decidido dedicarme un poco pues, al municipio y a los vecinos, Bueno, a la política de proximidad. Pues ya sabes que hay que hablar mucho con los vecinos y vecinas. Muchísimo, sin parar, es lo que quiero. Y hablar de los bancos, de la iluminación, del asfaltado de las calles. Sí, de en todo. cada administración yo creo que hay unas prioridades Sí. que seguramente que tenéis muy claras. Lo decía en la presentación, ¿por qué entrabais en política? ¿Por los mismos argumentos que los hombres? ¿Y qué dificultades hay añadidas por ser mujer? ¿Quién quiere romper el hielo, Irene? Perfectamente, vale, Gabón Gustio hoy. Bueno, dificultades. A ver, yo voy a hablar desde mi situación personal. Sí, lógico. Yo dificultades, o al menos no he sido consciente de ellas, no he sufrido muchas. Por lo menos hablo a nivel de mi partido, por ejemplo, yo, en mi partido, el PNV, es un partido donde es un entorno de decisión femenina, esa sala ejecutiva está representada por muchas mujeres, la presidenta de Vizcaya en mi partido es una mujer además muy implicada y muy comprometida con la igualdad, hemos hecho un plan interno de igualdad en el partido y por lo tanto en ese sentido yo ahí no he tenido ningún problema. En la institución donde desarrollo mi labor política, que son Juntas Generales, pues tampoco. Además, Neritz y Arantxa y también María, que la conocen, es una institución que está muy comprometida por la igualdad. También tenemos un plan de igualdad en esta institución. Se hacen labores de acciones y reconocimientos de la labor de las mujeres y demás, y por tanto tampoco. En el Ejecutivo, Diputación Foral de Vizcaya, tampoco. Además está aquí María, que fue directora de Igualdad, que el año pasado aprobamos esa norma foral, que fue un hito en esa trayectoria de Diputación en Igualdad, y yo creo que fue algo muy importante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las instituciones están muy implicadas, ¿no? Claro, yo hablo desde esa perspectiva y lo que yo he vivido, y no he tenido ninguna dificultad, pero entiendo que hay muchas dificultades y que existen todavía, sobre todo de esos techos de cristal de los que Eso hablamos. es, porque de lo positivo se presupone. Sí, yo lo que sí, quiero sí, sobre todo dificultad. ahondar En es las en lo que queda dificultades. por hacer. Sí, Sí, mucho. Como ya os he dicho, yo no me he dedicado a la política, pero yo he visto a compañeras mías que cómo se organizaban ellas, pues igual alguna persona separada o incluso viuda, también había. Entonces, cómo se organizaban ellas para organizar su vida política, su trabajo en política y su vida de familia. Porque no es un trabajo como en la empresa privada que tú tienes tal horario, entonces tú te ciñes a ese horario. En cambio, en política tienes actos, lo mismo, fin de semana, o sea, no hay fines de semana. Pero lo que tienes que aprender es a valorar el tiempo que tienes libre para dedicárselo a tus amigos, a tu familia y a las cosas que te gustan hacer. Pues si quieres subir solo al monte, subes al monte. Es valorar tu tiempo libre también. No, a mí una primera cosa que me gustaría diferenciar es qué es política, ¿no?
porque yo creo que política es mucho más que, nosotros estamos todas aquí porque tenemos una representación institucional, pero política también hacen política las mujeres que están en el movimiento feminista, en la lucha a favor de los derechos de los refugiados, en el movimiento ecologista. Yo, por ejemplo, en política pues llevo desde los tiempos del franquismo y desde que empecé a estudiar y me empecé a movilizar en el movimiento estudiantil, luego en el movimiento feminista, en un sindicato, y luego pues bueno, pues al final sí que di el paso de ser concejala de Bilbao pues en el año 99, ¿no? Pero yo creo que me parece que es importante entender la política, que no quiere decir que no haya dificultades también en los movimientos sociales, ¿no? Que también los hay. Pero bueno, ciñéndonos un poco a este tema de la política institucional, yo creo que la política institucional no está al margen de la realidad social. Y yo, por ejemplo, ahí, pues cuando decía Irene, es que está comprometida con la igualdad, yo no dudo, pero una cosa es estar comprometida y otra cosa es que la realidad es como lo mismo que la realidad social. Hay una igualdad reconocida en la ley, pero luego en la práctica no hay, ¿no? Y yo creo que esa diferencia que hay a nivel social entre lo público y lo privado tiene luego su plasmación en la práctica de la política, ¿no? Y a mí lo que me parece es que lo que hay que cambiar son los valores que hay en política. O sea, me parece que es algo muy importante cambiar la forma de hacer política, porque así es como conseguimos la igualdad, si no me parece muy difícil. Vamos a escuchar a Enerich, que luego quiero hacerle una pregunta muy concreta a María, puesto que va a Madrid. Bueno, pues en lo que es la política dentro de la vida institucional y de partido, a mí me parece que no escapamos de ninguna de la manera, ni los partidos, ni las estructuras de los partidos, ni la institución escapa a la realidad y a la estructura del sistema patriarcal y de lo que nos impone el sistema capitalista a la hora de estructurar la vida social, la vida cultural, política, económica, o sea, quiero decir, es que lo impregna todo. Entonces, desde ahí no lo podemos negar. No, tiene mucho que ver también en qué mujeres deciden dar el paso, ¿no? O sea, a la hora de... Es cierto que no estamos en hace 20 años, no, pero la realidad actualmente también es, pues un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tema de las mujeres alcaldes, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay más representatividad de mujeres dentro de las instituciones, pero ¿en qué puestos están? Llegan a las alcaldías, sí que es cierto que hay más concejalas, pero bueno, y luego el funcionamiento interno de los partidos también está impregnado por esa estructura que está muy patriarcalizada. Nosotros también dentro de Podemos hemos hecho un diagnóstico desde una perspectiva feminista para que las estructuras vayan permeando y cada vez se hagan las cosas desde una visión mucho más feminista y que se tenga en cuenta los cuidados, la conciliación, la corresponsabilidad. Los partidos... o sea, quiero decir, toda la vida institucional, tu vida desde la parte más militante o tu vida más desde el movimiento social, desde la presencia en calle, exige muchas horas. Y eso, la estructura del partido, no solo no ayuda a que sea de una forma más relajada, sino que además impone unas velocidades en ciertos momentos que deja lo que es los cuidados, tanto dentro de la estructura del partido como de la estructura institucional, fuera. Más allá de que ocupemos más puestos a la interna o más puestos dentro de las instituciones. Venga, adelante, María. Sí, yo... Cuando tú preguntas, ¿no? ¿Qué le hace a una mujer entrar en política? Pues yo creo que las 5 que estamos aquí hemos entrado por lo mismo que un hombre, o no lo sé, por qué entran ellos, porque a veces quieres poder o no, lo que quieres es transformar la realidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las 5 pues querremos eso, ¿no? Transformar la realidad. Es verdad que el tema de las dedicaciones horarias y todo eso, muchas venimos también de otros movimientos, en mi caso vengo del movimiento pacifista de hace muchos años y también de temas internacionalistas. Pero bueno, eso parece más voluntariado que profesión. No, nosotras, porque todos esos bueno, pues porque en el imaginario colectivo todavía la profesión de político pertenece a los hombres, no pertenece de la misma manera y con la misma fuerza y el mismo poder que a las mujeres, todavía creo que no. Los niveles intermedios, cuando analizas un poco la política española o vasca, te das cuenta... ¿Ha habido alguna lendakari? ¿Ha habido alguna diputada general? ¿Ha habido alguna alcaldesa de las 3 grandes ciudades? Es verdad que ahora hay candidatas, pero ni siquiera hemos tenido hasta hace muy poco, candidatas, bueno, Enerich ha sido una de ellas, ¿no? Es decir, nos queda presidentas de gobierno ya español, olvidémonos por ahora, ¿no? Quiero decirte porque, por ejemplo,
en política y en sindicatos también. Yo Sí, es que sí, el mundo sindical en el mundo tiene sindical su, es que ahí tenemos es muy machista. una carencia su debe tremenda. todavía que Sí, tiene, sí, que tiene que Sindicatos hacer. sí que están cambiando. Están cambiando Sí, en el mundo pero empresarial, a mí en lo que me choca es cualquiera. que vayan más que vayan tan atrás el cambio en el mundo sindical. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las primeras Cortes, no sé si fueron, sí, las primeras Cortes, vamos, democráticas, ¿no? Yo creo, o las primeras o las segundas, ahí la primera mujer ministra fue Soledad Becerril, que era ministra de Cultura, pero bueno, fue la primera. Hay un Y libro era como precioso que he gran. empezado a leer ahora, de Magis Iglesias, que se llama Fuimos Nosotras, de las primeras parlamentarias que hubo en Cortes Generales. Digo, lo recomiendo porque es muy deliciosa. Sí, sí, no, bueno, he dicho- yo, he Clara dicho- Campoamor, me quedo ya con ella también. En el O sea, Parlamento- solo faltaba que yo renegara de Clara Campoamor, pero En el el libro es muy Parlamento bonito. Vasco en 1980 solamente había 2 mujeres. Dos mujeres. Ahora Sí, estamos termine, bastante quiero mejor hacer en una cifras, puntualización yo. Ahora estamos bastante mejor en cifras. No, pero por Y me- ejemplo, o sea, típica pregunta. Ay, vas a Madrid. Si llegas a ser hombre, todos son felicitaciones. Ah, pues mira, progresas en tu carrera política, si se puede desarrollar desde Madrid. Pues, pregunta a María, ¿y quién va a cuidar de los niños? Esa qué te ha pregunta di- me la han hecho ¿y en qué te ha estas dicho? últimas semanas? ¿Y ya lo has negociado con tu pareja? 50 veces mínimo, Pues pero ahora- 50 pues mínimo, ahora en ¿no? público te la Bueno, formulamos. yo creo que el concepto de corresponsabilidad, que cuando hablamos de la conciliación, bueno, muchas de nosotras lo vemos así, el concepto de corresponsabilidad tiene que ir. Lo que no puede ser es que el cuidado de dependientes o de menores o de mayores haga que en los trabajos que desarrollamos cada persona, y sobre todo las mujeres, eso nos haga, bueno, detraernos, ¿no? Yo creo que hay un montón de soluciones de todas maneras, porque siempre hablamos de los problemas, ¿no? Pero nosotras, por lo menos desde el Partido Socialista, tenemos un montón de... Los servicios públicos con el tema de la dependencia tienen que estar de calidad absoluta y para superar las sobrecargas. Tiene que haber, nosotras estamos por los permisos iguales e intransferibles. Sé que hay un debate que supera incluso ese, pero en mi caso nosotros lo de las seguimos 18 pensando... semanas... Bueno, ahí estamos, sí. Creo que es un debate bonito, pero creo que, No. que vendrá más Es un tarde. logro, Yo es un logro para los hombres, Sí, Sí. más sí. que para las mujeres. Bueno, yo Cuando creo. sean intransferibles. Cuando porque sean mientras- intransferibles. Claro, Cuando mientras sean ellos intransferibles. no estén obligados a Esto tomar es. esos permisos, van a seguir las mujeres. O sea, Lo sabemos, por ejemplo, digo, nos ha pasado, yo he estado con gente que hace selección de personal y te hablan de los currículos ciegos o no. Nosotras, por ejemplo, defendemos todo eso. Hay ejemplos y documentados de cuando se hacen audiciones a ciegas, cuando se pone un nombre de mujer o una foto de mujer, inconscientemente, quiero pensar que muchas veces inconscientemente, la selección es diferente. Y luego hay un gran tema que no le hemos metido todavía el diente y que espero que en la próxima legislatura en Madrid algunas empujemos por ahí también, los nuevos usos del tiempo y la racionalización de los horarios, ¿no? A mí me parece que vivimos en una sociedad, la española, la vasca, la vizcaína, donde nuestros horarios no son muy racionales, tengo que decir. Y las instituciones públicas tenemos que ser coherentes con eso. En estos 4 años en Diputación, que 4 de esta mesa las hemos vivido, ha habido eventos y actos y algunas que eran a partir de las 8 de la noche, ni para mujeres ni para hombres, que a veces están muy cómodos ellos La con mayoría esos horarios. de eventos que organizáis incluso los partidos políticos, entrega de premios 8 de la tarde. 8 de la tarde. Eso también tiene su razón de ser cuando son personas que trabajan en la empresa privada, no están liberados y entonces, claro, tiene que sumarse. Solamente la Por eso, política sí. pública o institucional no puede cambiar las cosas, ¿no? Al son tiene que ir una sociedad para Sí. cambiar toda esa parte. Irene, Sí, no, quería comentar que yo antes he pintado todo de color de rosa muy bonito porque hablaba de la estructura en la que yo estoy, que por el hecho de ser mujer yo no he tenido ningún problema en concreto, pero estoy totalmente de acuerdo con el tema de la conciliación. Evidentemente nosotras nos tenemos que plantear, nosotras especialmente más que los hombres, cuando vamos a la política o a cualquier puesto de trabajo, pues sobre todo quienes tienen hijos, pues eso, o cuidados, porque no solo son los hijos, también son personas dependientes, Personas, sí, es que son mayores pues eso, también, tienes que con plantearte y eso. ver, y tienes otra responsabilidad y tienes que mirar eso que los hombres pues no lo hacen, ¿no? Y luego también comentaba Arantxa, ¿no?, que entre esa diferencia entre la igualdad formal y la de igualdad real estoy totalmente de acuerdo. Estamos, yo creo que a nivel de igualdad formal estamos dando pasos a nivel de leyes, etcétera, sí. pero sin embargo creo que eso todavía no se refleja en la sociedad. O sea, creo que no hemos conseguido esa igualdad real y efectiva. Creo que ese paso lo tenemos que hay que Un apunte conseguirlo. solo, voy a hacer cuña publicitaria en este momento, Ramón Rubial decía, las cosas se cambian a través del boletín oficial, que eso también Sí. Ya he metido una cuña Sí, publicitaria.
una cosa unida a la otra, pero... Luego pasamos por caja. Hay una cuestión cuando hablamos de esto, claro, cuando hablamos desde el ámbito político, desde la institución, ¿no?, desde espacios de poder, es muy fácil hablar de la parte de los techos de cristal con los que nos encontramos, ¿no? Y cómo el sistema, de forma invisible, ¿no?, porque no hay nada escrito, ¿no?, nos impide ese ascenso. Pero no hablamos tanto también de la situación de lo que se ha venido a llamar los suelos pegajosos, ¿no?, en el sentido de que hay muchas mujeres que ni siquiera se pueden plantear, porque ven como ese futuro de mejora vital muy lejano, ¿no?, porque se encuentran en situaciones muy precarias, con tiempos, o sea, con jornadas laborales muy parciales, temporalizadas. Entonces, al final, hacemos como un círculo que no sabes muy bien dónde empieza y dónde acaba y cómo puedes cortarlo, en el que nos encontramos que son las mujeres las que realizan las labores de los cuidados porque tienen los empleos más precarios, son las que cobran menos dentro de la casa y al final el sistema se va sosteniendo por sí mismo, ¿no? Pero yo creo que ya eso es costumbre, o sea, es una herencia que cada vez debería ser menos. Pero sí que pienso que la propia mujer, y ya en política hablamos, no asumís cargos de mayor responsabilidad porque ponéis en la balanza las otras circunstancias que marcan vuestra vida, que es sobre todo pues el tema familiar. Ya, pero yo creo que hay más cosas. O sea, yo, por ejemplo, no tengo hijos, entonces, bueno, sí tengo una persona a mi cargo, pero no es el problema. Yo creo que eso hay soluciones. ¿Cuál es lo que echa para atrás a muchas mujeres, aparte del tema de la conciliación? El modelo de política que tenemos, o sea, la constante, o sea, el verte constantemente con la mirada centrada en ti, porque eres tú la que tienes que hablar, la que tenemos bueno, no iba a decir un problema, pero nos han educado sin darnos autoconfianza, ¿no? Entonces la diferencia para mí entre un hombre político y una mujer política es tú le dices a un hombre político, ¿quieres ser candidata a Lehendakari? Sí. Le dices a una mujer, espera, me lo tengo que pensar, vamos a ver... Eso es un poco un resquicio de la formación que hemos que ha habido. Sigue siendo un resquicio y eso somos nosotras, responsables de quitarlo. Segunda línea. No, nosotras somos... No, nosotras lo sufrimos y una sociedad que estaba hecha así, pero nosotros ahora somos las encargadas de ir plin, plin, quitando y ponernos en primera línea. Es que las barreras te las siguen poniendo. Mucho. Claro, es que las barreras te las siguen poniendo por mucho que tú vayas muy empoderada a los sitios. Y es importante también que introduzcamos a los hombres en este debate en el sentido de que, quiero decir, de la misma manera que nosotras nos tenemos que empoderar, que es muy importante que empecemos a tener referentes también en los medios de comunicación, ¿no?, de mujeres en las que tú te veas reflejadas, mujeres juezas, médicos, que tú las puedas ver ahí, ¿no?, y que puedas sentir una referencia. Pero también es muy importante que los hombres empiecen a entender que tienen que empezar a renunciar a sus privilegios, que están viviendo bien y que si no se suman a esto de esta manera en la que les toca perder una parte de su parcela, nosotras no avanzamos en esto. Pero yo por eso hablaba antes de los valores, ¿no? Porque yo creo que el tipo de características, de valores que se ven en una persona para entrar en política, y bueno, vamos a poner el ejemplo de eso, pues de Lehendakari, pues claro, ahí las mujeres no nos encontramos, porque tenemos otro problema, otra situación. Las mujeres que entramos en política nos vemos, digamos, obligadas a copiar el modelo masculino. Entonces ahí también hay que cambiar mucho. Cuando se cambie todo eso, yo creo que será mucho más fácil que podamos actuar las mujeres en política o que tengamos muchas más, no sé, nos anime más a coger ese tema, esas tareas de responsabilidad, ¿no? Yo creo que no es solamente el número, en el número creo que hemos avanzado mucho. En el Parlamento vasco hay más mujeres que hombres, en las juntas generales somos 26, 25, en Madrid pero hay que cambiar mucho más. O sea, hay que cambiar mucho más para que realmente las mujeres podamos llegar a pensar que, bueno, esto es igual, que lo hacemos igual que un hombre, no tenemos ninguna otra exigencia mayor, lo podemos hacer mucho mejor. O sea, todas las mujeres que llegan a nivel alto son mucho mejores, y creo que no me equivoco en nadie, que un hombre. Yo quería incidir un poco en una cosa que ha dicho Arantxa, es sobre el tema de los liderazgos, ¿no? Del estilo de liderazgo, ¿no? Las mujeres que estamos en política y que, bueno, en algunos casos nos va a tocar ejercer algunos puestos un poco de mayor responsabilidad, los referentes que tenemos de liderazgos
desde luego, desde mi punto de vista, no son los mejores, ¿no? Cuando se ha hablado siempre de esos liderazgos de Thatcher o de Merkel, yo no me quiero parecer a esas políticas, ¿no? Son unos liderazgos, también en la empresa privada eso se copia, los liderazgos masculinos. Nosotras lideramos de otra manera, lideramos de una manera mucho más horizontal, mucho más cooperativa, somos mucho más flexibles y mucho más transversales incluso en el trabajo, es una orientación más de cooperación y yo creo que somos más dadas al cambio incluso, al trabajo en equipo sin duda alguna, y donde nos creemos y en política, yo me he encontrado estos 4 años, yo solo llevo 4 años en política, es decir, me he encontrado con gente que ha pensado que es de verdad que es un verdadero desafío. Para los hombres, que era una costumbre, y yo estoy muy de acuerdo con algo que decía Arantxa de ellos no se cuestionan su valía y nosotras sí nos la cuestionamos constantemente. Mira, yo hace muchos años, trabajaba en cooperación internacional, y me acordaba el otro día, trabajaba en Bolivia y hacía cursos de comunicación para mujeres indígenas, ¿no? Porque ellas estaban cansadas de que sus compañeros varones en las reuniones sindicales de profesorado, estas eran maestras, maravillosas maestras allí en el Alto, necesitaban poder hablar en público. Y no se atrevían porque ellos les superaban. Y tuvimos que dar clases de oratoria, imaginaros, ¿no? Una cosa de cursillo básico, de oratoria básica, para que ellas dieran. Pero eso mismo, trasladado a nuestra sociedad, sigue ocurriendo igual. ¿Quiénes son los hombres en política? También en mi partido tengo una secretaria general, quiero decir, en Euskadi, ¿quiénes son los que toman la palabra en las primeras veces en una reunión? Digo, y no creo que sea solo en el mío lo que ocurra esto. O en una reunión, vamos a ponerlo de partidos, venga, vamos a dejarlo en esto, ¿no? O en una reunión, a mí me ha pasado en reuniones de igualdad donde había 2 hombres y 20 mujeres y el primero que habla es un hombre, yo no daba crédito. Yo no doy crédito a veces. ¿No tienen ese miedo al ridículo que nos han educado de otra manera nosotras? Que es más innato. Que deberían, en algún momento deberían tenerlo. Pero ahora que saca ese tema y ahora que está la conformación de los gobiernos y demás, ¿consideráis que las mujeres políticas son mejores negociadoras, más fácil entre mujeres llegar a pactos y acuerdos que entre los hombres? Porque yo he oído también hasta lo contrario. Depende del estilo de liderazgo. Depende del liderazgo que otorguen. Yo estoy de acuerdo con María en que las mujeres tenemos más tendencia a la cooperación y al liderazgo y somos capaces de hablar, que creo que los hombres son menos. Ahora, ¿somos más capaces de negociar? Pues también tengo mis dudas, porque también entre las mujeres hay mucha variedad. No podemos decir que... Negociar entre diferentes, está claro, cada uno representa su partido político. Y entonces, claro, dices, vas a hacer un gobierno y es más fácil que negocie una mujer. Yo creo que cuando hay una mujer seguramente se escucha más, primero, y se reflexiona más, me atrevería a decir. Ahora, llegar a acuerdos, pues bueno, ahí entran muchas... Sí, hay muchas variables. Hay muchas variables que es difícil, ¿no? Luego es un poco también lo que decían antes, ¿no? Que al final el estilo que llevamos nosotras ahora, ¿no? En la política también es un estilo que parte de un referente masculino. Entonces, esa parte no la podemos olvidar. Quiero decir que a veces repetimos aquello que ahora mismo estamos diciendo que queremos, de lo que queremos tomar distancia. La política de otra manera, pues es hasta difícil imaginarse cómo hacer política de otra manera que la que ya conocemos. Y que es la liderada siempre por hombres. Claro, es que no tenemos referentes femeninos, o sea, había mujeres políticas pero nunca fueron reconocidas, siempre son referentes masculinos, entonces, claro, ahora sí, ahora ya hay más mujeres, ya la mujer ya es mucho más visible en política, pero es que antes no existía prácticamente la mujer en política, no existen esos referentes de los que tirar. Pasionaria o bueno... Claro, son muy concretos. No, pero eso yo hoy he recuperado un escrito que hice con estas reflexiones cuando era concejala, o sea, en 2001, y yo tengo que decir que cada vez lo veo peor, lo de cambiar la política, pero yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, mientras la política esté basada en un líder que es determinado masculino, o sea, por mucho que entremos, o rompemos la figura del líder y vamos a unos liderazgos compartidos, o seguirá siendo un modelo masculino. Y yo ahí veo muy difícil porque la verdad es que la política institucional está muy marcada por esos liderazgos. Sí, 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 en los viejos y en los nuevos. Y en los nuevos, pero porque partidos. al final se rigen igual. Sí.
No, nadie lo niega, ¿no? No, Alicia no, yo tampoco. no lo y en niego. Eriche tampoco. ¿Cómo vas a negar si es que a nivel social es lo que hay? Quiero decir, y tú reproduces, construyas algo nuevo, tú vuelves a reproducir porque formas parte de la sociedad en la que vives los mismos mecanismos que se son cambios, producen a yo nivel creo que será social. un cambio que será paso pequeño más otro paso, que al final resulta que es un largo recorrido lo que has Claro, lo hecho. que pasa es que llevamos ya el recorrido, que es que algunas tenemos mucha prisa ya. Yo ya me he cansado de esperar, ¿verdad? sí, O sea, no sé, yo ya sí, estoy cansada. no, y quiero pero- que mi hija de 8 años, cuando llegue, no diga lo mismo, ¿no? Que va a decir que digo Pero te yo, vuelvo a de poner nos el queda ejemplo, mucho plazo cuando- todavía. Mire, no, yo ya estoy cansadita. Ya me he empoderado lo suficiente, ya tengo formación, lo haré mejor o peor, ya se me dirá en su momento, pero ya, o sea, señores, cambien ustedes un poquito, den un paso atrás y déjennos liderar también la cuota que nos corresponde, porque somos el 50% del talento de este país. Sí, pero las cuotas y las acciones de discriminación positiva, ¿estáis a favor o en contra? Porque Hombre. una persona, un político o una política se mide en función de su valía, no de su sexo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Yo de verdad? ahí lo dejo. que digas que sí. Esto Bueno, es- Blanca Estrella, si me oye, perdóname. Las acciones positivas, que se supone que son acciones temporales, existen porque hay una desigualdad. Entonces, para evitar esa desigualdad, tiene que haber una acción positiva. Sí, ¿no? pero En es la que- medida en que no hay una desigualdad, seguirá habiendo una acción positiva. Por lo tanto, es muy necesaria. Pero Pero las las suena listas electorales. suena a decisión masculina. Venga, vamos a Es una hacer esto. concesión, Venga, no, vamos. no, Es una vamos. concesión Vamos legal a y en proponer algunos algo. partidos, digo, como en el mío, por ejemplo, tenemos lista cremallera, quiero decir, que ni siquiera hacemos el 60-40 y van las mujeres donde puedan. No. En algunos es una apuesta firme y decidida, no del líder que te deja pasar, sino que dice, efectivamente, no tenéis todavía igualdad de acceso, de las mismas oportunidades de acceso, y por eso se hacen las acciones positivas. Ojalá no tuviéramos, porque a mí el discursito este de que llegue quien valga, que llegue quien vale, perdona, hacemos cuentas. Digo, lo digo así un poco a lo bruto, pero en realidad el ¿quién es discurso el que- este de quién- quien valga quién y es las el que hace mujeres, la ¿qué pasa? ¿Que no valoración valéis de por quién vosotras vale? mismas? ¿Perdón? ¿Que quién hace la valoración? Esa es la otra. Claro. Esa. ¿Quién hace Esa la es la otra. valoración? Nosotros nos ha ocurrido a la contra, es decir, hacemos en primarias, se hacen listas paritarias y ocurre que ha habido momentos que para cumplir con la ley cremallera. estatal Ala. nos ha ocurrido que hemos tenido Sí, sí. que han salido más mujeres que hombres y hemos tenido que sacar mujeres Para meter hombres, hombres para para poder cumplir cumplir con la 40%. legislación. Claro. Ya. Bueno, de todas maneras, eso tiene una solución fácil, es Sí, que sí. luego los pones ahí y que dimitan. Eso es. ¿No? Digo, Eso también o sea, pasa. sí, es que echa la ley, echa la trampa, porque también se hace así, o sea, pero de todas maneras yo que, por ejemplo, cuando se empezó con lo de las cuotas, tengo que decir que era bastante reacia. Ah, sí. Sí, ¿Ves? Me le gusta veía oír eso mucha- también. sí, Fíjate, yo sí sí. que lo he visto. Sí, y sí, no veía, no tanto por la idea de que quién puede, sí, sino que y por qué, pero bueno, tengo que reconocer que sin cuotas no estaríamos donde estamos. Claro. Lo tengo Sí. clarísimo, Y porque sí, al eso final no, es lo está que decimos, que clarísimo, los hombres tienen que dar un paso atrás, y entonces si no lo dan obligados por la ley, no lo dan. Porque tú, Y el sistema de cuotas yo creo que también ha animado a muchas mujeres, no a mí precisamente, pero que a muchas mujeres les ha animado a dar el paso a entrar en el mundo de cierto. la política. bueno, yo creo que sobre todo lo que han hecho ha sido pensar, o sea, las direcciones de los partidos, porque es verdad que en todos pasa igual, han tenido que pensar en mujeres, porque Claro, sí. hay otro problema, que el de la cooptación, ¿no? Los hombres solamente piensan en hombres, y yo en muchas situaciones siempre les he dicho, mira, primero pensar en las mujeres, y una vez que tengáis rellenas las mujeres, entonces ir a buscar a los hombres, pero, o sea, mujeres hay, y si no hubiesen tenido la obligación del 60-40 o de la cremallera, no hubiesen pensado en mujeres, porque, como decía antes, los hombres siempre dicen a todo que sí, Ya. y las mujeres siempre como que nos tienen que convencer. Y todavía siguen siendo el cabeza de familia, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, Mira, buscaba yo unos porcentajes, 10% de mujeres embajadoras, 14% de juezas en el Tribunal Superior de Justicia, 20% más o menos de catedráticas, esto estará subiendo, eran cifras de hace unos años, de rectoras de universidad, ¿cuántas tenemos? En los consejos de administración, 27%. Sé que el gobierno de los últimos meses en Madrid, es verdad, que ha empezado a hacer algunas leyes donde todo eso se va a empujar de una manera mucho más a través de ley, porque si no se hace, seguiremos en cifras muy por debajo de lo que nos Pero, merecemos. por ejemplo, en oposiciones a medicina ya es mayor el número de mujeres que se presentan. ¿Cuántas jefas de servicio y cuántas directoras de hospital? Eso Yo las eso quiero ya en es el el techo poder. de Claro, luego cristal. llegamos Desde arriba. siempre. Eso es el techo de cristal. Sí, la función Decía pública. antes María de lo ciego,
como tú te presentas y no, en principio no, bueno, luego en algunos casos sí que hay que hacer una prueba oral, pero cuando es una prueba escrita desconocida... Está documentadísimo pues, eso, ¿verdad? Es, Está muy documentado. aun y todo en la universidad, y hay investigaciones que a pesar de eso sigue habiendo un techo de cristal, o sea que también... O sea, por el tipo de preguntas, o sea, es más que... Es que la perspectiva de género es mucho más claro, que es mucho mujeres más que, u hombres. pero sí que es verdad que cuando tú lees un examen sin más, pues entonces es más fácil, y entonces por eso en la función pública hay muchas mujeres, y es que medicina... Hombre, medicina son las mejores notas, y es que si es que las mujeres tienen mucha mejor nota, pero es luego, pero luego de sección, pues no. Luego escuchas, no, es que las mujeres sois directoras más de hospital. estudiosas, y Sí, más pues. dedicadas a este tipo de labores. Bueno, somos más constantes, yo estoy convencida de eso. Claro. Sí. Porque estamos convencidas que es una de las maneras de llegar a donde queremos llegar y no lo tenemos tan Claro. fácil. Mira, yo siempre... Sí, no, sigue, No, Arantxa, yo y iba a luego... contar, no es en política, es en la universidad, pero para que se vea, yo siempre cuento, bueno, con lo de las catedráticas... Bueno, profesora, que hay, ¿no? Profesora de matemáticas. Las en la- mujeres catedráticas, que son menos, son muchos menos, bueno, pues en el estudio que se hizo de género del capítulo 1, las mujeres catedráticas cobran más. ¿Por qué cobran más? Porque para llegar, la carrera ha sido mucho más larga, entonces tienen más sexenios, tienen más trienios, entonces como tienen más antigüedad y más publicaciones y más tal, eso se refleja en que tienen un poco más de dinero. O sea, la brecha en ese caso es al revés, pero es fruto de la carrera tan larga que tienen que hacer. Por eso efectivamente tiene mucho más mérito. Y yo creo que si miramos en general a las mujeres que están en política o en ámbitos masculinos, tienen muchos más méritos que los hombres. Y descarto además que la mujer entre en política en cargos elevados por tema económico. No, por tema económico. No, por tema tampoco. económico, no, ya te digo. Enerich, sí, querías. Nosotras sí que, o sea, todo el tema de las medidas de discriminación positiva tienen que estar, y entendemos que es el principio de, pero que tiene que ir apoyado sí o sí de normas y legislación que obligue, porque de lo contrario, o sea, quiero decir, podemos ir dando pequeños ejemplos dentro de las instituciones, ¿no? Y donde estamos nosotras igual dentro de la política, pero esto tiene que permear de una vez en la empresa privada, o sea, a todas luces, en los domicilios, en nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas. Y si esto no pasa por ahí, o sea, el cambio nos va a quedar muy, muy lejos. O sea, sí que es cierto que estamos dando muchos pasos. A mí hay una cosa, en esto que hablabais, ¿no? de las mujeres catedráticas. A mí hay una cuestión que me resulta muy llamativa en cuestiones de la televisión, de las personas expertas que van. Mayormente cuando llaman a un experto, porque es así, un experto en la televisión, siempre es hombre. Hay mujeres que han iniciado ahora Hay una muchas serie, en la hay un universidad, movimiento hay también de un- listas donde las mujeres expertas en algunos temas concretos se han apuntado para decir a los medios de comunicación, en este caso, decirles, Que está tiren hablando ustedes que de lista, En no la me vuelvan a universidad decir que no hay un- expertas en esto. Hay un fichero de Sí, expertas. sí, sí, en muchos sitios se está que creando sí. esos Y que ficheros los por las me- propias mujeres, porque si no, no hay Y manera. avanzando este tema, además de los medios de comunicación, a los expertos les visten con bata, así como en plan profesional, mientras que a una mujer experta cuando le llaman pues va vestida de normal, bueno, normal, como eso somos. es de dar su opinión. En cambio, él ya sí está con una bata y entonces pues parece como que es un investigador y que su opinión vale mucho. Yo os invito a seguir, y es verdad, el equipo de Carmen Calvo ha puesto en marcha estos últimos meses una ley de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el empleo. Yo creo que algunas de yo la he estado repasando y hay algunos temas muy bonitos que yo creo que irán también por ahí. Micromachismos en política. ¿Quién los vive? ¿Quién nos...? Ay, que me gusta ese Antes estaba hablando yo porque he dicho, Claro que me cuando los he sabía apuntado, que me los he íbamos a hablar de apuntado, micromachismos he intentado analizar y tal, y ojo, pues seguro. no era consciente de ¿Dónde está? ninguno, pero también es cierto que igual lo tenemos tan normalizado y lo Eso vemos es. normal que no te das cuenta, ¿no? Y me decía María, seguro, y Arantxa, seguro que cuando lo Seguro, diga te vas a dar seguro, cuenta. seguro. Y yo en política igual no, pero por ejemplo, pero cuando salgo a hacer deporte, por ejemplo, sí, cuando sales a la calle a tomar algo, sí, en política igual, pues no sé, igual seguramente dices y diré sí. Que no aguanto y que me parece que es muy general es el paternalismo con las mujeres. Ese es uno. O sea, Ese es lo del uno, paternalismo, ese y es pero uno. qué guapa eres, ay, pero qué bueno, bien, sí, si es sí, joven, sí. bueno, claro, no, a mí no me... Pero quiero decir, ese paternalismo de que parece que vas... Sí, es cierto. Eso de que te han dejado, o sea, porque es así. ¿Sabes Eso dónde lo se hemos nota vivido- eso? En el lo hemos tuteo y vivido en el juntas, usteo. Irene, y yo lo he vivido en muchos sitios, o sea, lo viví en el Ayuntamiento de Bilbao, o sea, la diferencia de trato
en el mismo grupo, cuando hablaba un hombre o hablaba una mujer, es absolutamente diferente por parte de muchos hombres políticos con responsabilidad. Yo eso es lo que menos aguanto. Qué pena no poder pediros nombres. No se puede. Pero mira, el usteo y el tuteo. Cómo te tutean en una reunión donde a los hombres se les ustea. Que no es un tema, quiero decir, que no me molestaría en absoluto que me tutearan si tutearan a todos los de las corbatas, pero es que a ellos no les tutean. Pero y a mí sí. Es extraño. Sí, pero es inconsciente, sí. porque como esto está en el ADN, ¿verdad? O sea, quiero decir que esta sociedad patriarcal que tenemos, eso es. Pero que yo utilizo muchísimo el apellido de la gente, es verdad. El usted como que se ha perdido, afortunadamente, para mí, vamos. Y luego se dice, que antes era un apellido de respeto. Pero los apellidos, ¿no? Siempre tú tienes solo nombre, ellos tienen nombre y dos apellidos, a veces incluidos dos apellidos, ¿no? Es que me ha pasado cosas, pero es que si las digo seguro que doy demasiadas pistas. No, te pido por favor que compartas, compártelo por favor. El tratarte de, hay cariño, hay pichín, y la mano así puesta cuando acaba una reunión. Ese es el paternalismo que decía Arantxa. O estás en las conversaciones, nosotras somos mucho, bueno, venga, voy a decirlo para mí. Yo sé donde estoy en una reunión y quiero un orden del día, pam, 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 conclusiones y se acabó la reunión en hora y media y luego si quiero ya me tomo un café con quien me da la gana. No estoy 3 horas dando vueltas para luego ya ponerme a reunirme, ¿no? En esos círculos más informales que se crean, nosotras no estamos invitadas nunca y es donde se cuecen muchas de las cosas, ¿no? Las comidas esas de trabajo a las que yo me niego a ir, los posts de la cañita después, ¿no? Donde ahí se cierran muchas cosas y nosotras no estamos muy invitadas, o yo no me siento especialmente invitada, ¿no? Otra es la de, mesa de esas que estás en un acto y, con este tema te vamos a aburrir. ¿Tú qué sabes? Si a mí me va a aburrir o no me va... Dilo, reconócelo, el fútbol, el tema del fútbol. El deporte es uno, pero hay otro. El deporte en general es uno que a mí me molesta sobremanera, es verdad. Y estoy muy de acuerdo con lo de cómo se nos escucha. No es igual cómo se nos escucha. Por no hablar, por supuesto, de cómo se nos juzga físicamente, que bueno, esa es la otra gran... Bueno, micromachismo que lo decían antes de entrar aquí, que bueno, que a veces reciben indicaciones de cómo deben ir vestidas o peinadas. Y miro a los papeles. Ese no me toca a mí tanto, pero otros sí, ese no. Que son como un poco más sutiles, ¿no? Más que, porque algunos son muy sutiles. Sí, hay algunos muy sutiles. Y esto tiene que ver, por ejemplo, voy a ver si creo un poco de debate. Vale. Esto tiene que ver un poco también con cómo los usos y costumbres, ¿no? A las mujeres, vamos a una reunión, a las mujeres nos dan 2 besos, a los hombres la mano. Y esto es muy significativo. En general decimos, no nos molesta, no, es uso y costumbre social. Bueno, pero tiene un significado importante. Y a mí una cosa que me pasa en alguna ocasión, en algunas reuniones, es que yo digo algo, explicas una iniciativa, y de repente el compañero siguiente explica lo que tú has querido decir. Pues eso, porque se les escucha... Y se lleva el mérito, y se lleva el mérito. Seguro que sí. Este chico que ha dicho... Ahí vais a coincidir todos. Yo no tengo experiencia en la vida política. ¿Qué va a pasar? Alicia, fíjate ahora, ya verás. ¿Ves? Irene reconoce que se ha visto ahí. Habéis lanzado una idea, el otro la ha cogido así al aire. Pero creo que eso no solo en política. Pero no, pero vamos, que eso pasa en muchos trabajos. En muchos trabajos pasa eso, ¿eh? Sí, pero que es que en realidad la política también es una parcela de la vida social. Otra que a mí esta me molesta especialmente es que vas a una reunión, no tiene por qué ser dentro de tu grupo, puede ser con otros grupos, con otros y tú estás liderando la historia o el tema de la que vas a hablar y no te hablan a ti. Le hablan a él, que te acompaña, que es tu compañero, ¿no? Y dices, hola, estoy aquí, que la que viene a debatir del tema soy yo, ¿no? Que no soy invisible. Eso es, me siento ninguneada, sí. Eso es. Todo. ¿Algún ejemplo más de micromachismo que se os ocurra o abordamos alguna otra cuestión? Yo si me pasa ya vendré a contar. ¡Hombre! Además ahora lo miraremos, vosotras desde dentro y nosotras desde fuera,
desde otra perspectiva. Entonces, diremos, ¿Sabes que esto hay es un una ejemplo cosa de que me micromachismo. molesta? Pero sin confundirlo con la educación, quiero decir, ¿os molesta claro que no. que os dejen pasar por delante? A mí no me molesta a la hora Pues de... depende. A mí me molesta, pero ya A mí me depende. he aguantado ya. O sea, A digo, mí- porque a mí no también me me, molesta. o sea, ¿Dónde me está? cansa tanto decir que... tal. ¿Dónde A mí está el depende machismo cómo y sea, dónde si vas está la- hablando Sí, y no sí, sé qué, bueno, o el uso pues ya de está. costumbre que Pero decía Nerich. por narices, porque yo soy una chica que tenga que pasar siempre la primera, a mí no me gusta, en realidad. O a la hora mí de no salir, me que te gusta. dejan el paso. Pues a mí me hacen un favor si me sujetan la puerta, sinceramente. Pero, por ejemplo, ellos, yo suelo dejar mucho pasar. Sí, yo también. Me da igual que sea chico, la verdad. Sí. Y ellos se sienten como raros, ¿no? Bueno, también es verdad que esas nuevas masculinidades hay que seguir construyéndolas, ¿no? Bueno, pues tienen que empoderarse en esa nueva masculinidad que están muy descolocados en algunos momentos, ¿eh? Pero igual también Están en muy políticos jóvenes, esto, chicos, me refiero, nada. es completamente diferente al que es un Algunos sí, político ya otros no. veterano. Depende ¿no? también. Depende. No tiene por qué. Yo No lo tiene de- por qué que es la que juventud micromachismo sea... No se puede generalizar. En lo del ¿no? micromachismo no sé si vamos a entrar, pero creo que es un tema también muy gordo, que es lo de los insultos machistas a las mujeres políticas. O sea, que yo creo Y además que de es- cualquier signo, ¿eh? Ahí Sí, sí de que cualquier yo signo, ahí no o sea, de distingo cualquier tampoco. signo. Sí. o sea, por ejemplo, Cierto, pues cuando te llaman desde puta, zorra eso o lo que ya, sea. zorra, no sé qué, pero luego... Y esta cómo ha llegado ahí Esa- porque se ha acostado con Ya, no pero sé bueno, quién. es que eso ya sale de todo, no, No, sé. bueno, ¿no? porque es muy- de género y el en- insulto. y en todos los... y No en- es que no sabe hablar o es que A es una mujeres inútil en políticas el de todos trabajo. los partidos. Pero no solo Las todavía no políticas, es lo también suyo, a- ¿no? de la empresa privada. Esta porque ha llegado, porque se habrá acostado con... Pero en política también se hace. Sí, pero en política Pues Y también. se valora de todo. esa manera Sí. muchas veces a las mujeres. Y se nos políticas, ¿no? atribuye que lo hemos hecho también porque hemos absorbido el funcionamiento y el comportamiento masculino. Es decir, porque estás Lo que seguro, hablábamos. no, quiero decir, el reflejo se ve, te proyectas, ¿no? Entonces dices, esta habrá pisado cabezas, probablemente porque tú, Majo, lo has Majo, hecho lo has para hecho, poder claro. llegar. Ah, ¿no? Porque ese es tu Pero- concepto de cómo se claro, llega eso a los es. puestos de poder. Entonces, Claro, porque hemos hablado del techo de cristal para las mujeres, pero cambiando el idioma y diciendo las zancadillas de hombre a hombre, pues habrán sido tremendas también, me imagino, porque muchas veces ves al inútil arriba Ya. y al válido abajo. A la que nunca vas a ver arriba es a la mujer. Sí, hay uno de esos. Por eso os digo Nunca que- vas a... Luego hay otro micromachismo que es como... A mí me ha pasado porque llevo muy poquito tiempo, ¿no? Lo de qué valiente. Quiero eso saber a también, qué cuántos... valiente. Yo he escuchado esta frase ahora muchísimo, ¿no? El qué valiente, ¿no? No sé, no, ¿se lo dices igual a alguien? No sé. No, a un hombre Yo no creo le que a un dices hombre que no se le valiente. dice, no se le cuestiona eso, ¿no? Entonces, que es un plus. La valentía es una cosa de hombres que de repente te la encajas tú también y dices, fíjate cómo es, ¿no? Bueno, a mí ese tipo de cosas me molestan. la Pero verdad. aparte de todo lo que estamos hablando, yo creo que muchas mujeres no llegan a altos cargos en política, en la empresa privada lógicamente también, porque ponen por encima esa vida familiar o ese entorno. O sea, lo que quiero decir es que no tanto la sociedad o lo que esté alrededor ha decidido como ella misma. Ella No misma- quiero esta No, pero responsabilidad. no decide ella misma. No lo decide ella misma. Que si la política Eso es. fuese compatible con esos cuidados, pero en igualdad de condiciones, o sea, que tú realmente pudieses decidir, igual habría algunas mujeres que deciden quedarse a cuidar, pero Sí, lo pero que yo voy ocurre más es que al ahora tienes miedo. que no, Sí. pero tienes que optar. Tienes Eso que es. optar, porque no es compatible. No puede Y entonces- ser, y no deberíamos tener Entonces, que claro, optar. ese es el problema, Esa es la por eso hay que cuestión. cambiar la política, o sea, hay que cambiar muchas más cosas, porque hasta ahora lo que está pasando es las mujeres nos metemos en la política, y yo creo que ya es hora de que cambiemos la Eso política es. para que podamos estar todas y todos en igualdad de condiciones. Y en ese cambiar la política cambiaremos también los cuidados y entonces cambiaremos la forma de organizar la sociedad. Yo creo que eso es importante. Y aquí quiero abordar el principal problema que tiene la sociedad femenina en este momento. 1000 mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género, Sí, señora. desde que se están contando. Sí. Desde el Los hombres 2003. son incapaces, han demostrado que ser incapaces de solucionar esta lacra. Las mujeres en política, ¿lo podéis solucionar? Me sonrío yo misma porque digo... Las mujeres esto ya- feministas en la política. Sí. Empecemos, no, todas las mujeres en política no creen en la igualdad de género y no creen que exista la violencia machista. Empecemos por ahí. Y de ahí seguimos en adelante y lo estamos viendo estos días. Y siento tener que sacar un tema de debate político puro y partidista, pero eso es así.
quien va de la mano con gente que ayer mismo dice que no existe la violencia machista y que es violencia intrafamiliar, creo que se equivoca muy y mucho y no hace política a favor de las mujeres. Ya, estamos Esta es hablando la de primera Vox. cuestión. Exactamente. Es decir, y a parir todo lo demás. El convenio de Estambul lo deja muy claro y nosotras en la norma foral Sí, y el todas convenio. las que lo hemos trabajado bien, el concepto de violencia machista es mucho más amplio que de pareja o expareja. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Y la política tiene que hacer una apuesta clara por eso, tiene que blindar presupuestos, lo hemos hablado, lo hemos peleado, tiene que destinar recursos materiales y humanos, tiene que hacer una atención Pero integral de las mujeres. Comentabais, Irene, todo eso tiene que hacer la política. Cada vez las sois más mujeres en las instituciones, Sí. en el Parlamento Vasco, en el Sí, Parlamento sí. Español, en juntas generales, en los Sí. ayuntamientos. ¿Qué prioridad, sabiendo que sois más mujeres, quitando, porque bueno, en las instituciones vascas Vox no está representado, con lo cual esa parcelita pues la tenemos enterrada. ¿Qué políticas deberíais llevar a cabo o liderar las mujeres para decir, mira, esta es nuestra prioridad y hasta que no lo saquemos adelante, pues no me voy a preocupar de otro tema? Bueno, políticas existen, lo que pasa que sí que es verdad, como decía María, deben ser mucho más efectivas y además debe ser algo que debe estar en la agenda de todo el partido político para... No solo el de las mujeres políticas, yo insisto en esto. Sí, pero eso Y- lo tienen y que liderar se las mujeres. recalca- Sí, y sí que es verdad que, pues que no Es que si entendemos no- tampoco que de repente aparezcan pues eso, estas opiniones de estos partidos de extrema derecha y lo peor de todo es que hay gente que les vota, o sea, que hay gente que opina, o sea, que en la sociedad hay gente que les vota y que opina eso, ¿no? Eso es lo que más miedo da, ¿no? Pero bueno, yo creo que está en manos de los que estamos en política y más o menos yo creo que estamos aquí, todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Aparte de que cada una vengamos de una ideología y las formas sean diferentes, pero cuando el objetivo está claro y en este sentido es acabar con esta lacra, que evidentemente los datos salía esta semana por un asesinato machista, 1000 mujeres en el Estado español desde 2003 que se contabilizan los datos. Es que es un grave problema que tenemos, ¿no? Sí, Entonces, el pico de Ya, 2008 pero es por- tremendo. Sale más o menos una a la semana, que me parece una barbaridad. Bueno, es que y son luego más. las Es que más las de 1000. medidas que Sí, se han más tomado de 1000, porque no tampoco, están contabilizadas. no acaban No, de... no, para Claro, es que nada. son No, más. no. Entonces, son ¿hasta más. qué Al punto? revés, digamos que, o sea, no es que haya, va No, no, a no. menos. Cada año parece que va a ir a más. Bueno, también se encima. denuncian más, pero yo Sí, digo que sí, son sí, más, sí, sí. son más porque no solamente son las mujeres que han muerto, o sea, dentro de la convenio familia, que es lo que familiar. se reconoce en la ley, que son más. Pero yo quería decir que para evitar o para luchar contra la violencia machista, lo mejor es invertir en igualdad. Y creo que lo tenemos que tener muy claro. No es una lacra, lo decimos mucho, ¿no? Pero parece que es una sí, lacra es una inevitable, forma, sí. Sí. O que es algo o que estos hombres que están locos y que no son capaces de tal. Pues si No, no, están no. locos, que lo saquen. Es un reflejo Que lo de que no hay igualdad. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir en igualdad. Y yo creo que esa es la labor, por supuesto, de las mujeres feministas y de los hombres. Yo creo que hay que implicar en esto también claro, a los eso hombres, no es porque si no, excluyente, yo creo. si no, 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 bien, ¿eh? estos Estoy de temas no acuerdo. son de mujeres. O sea, Esto es son lo que le digo, de es todas y excluyente. todos. Pero alguien los tiene que liderar y lógicamente Sí, sí. tienen que ser las mujeres. Claro que lo vamos a liderar, pero... Ya lo estamos haciendo. De Sí, todas Nerich. formas, quiero decir, yo entiendo el discurso, María, con el tema de lo de la postura de Vox, pero yo creo que desde las instituciones sí que es cierto que se van poniendo ciertas medidas, pero que no solo no es suficiente, sino que además entre lo que decimos de ideario y lo que proponemos y lo que presupuestariamente dotamos no van de la mano. Es decir, que para mí al final tiene el mismo resultado que la opinión nefasta de Vox. Ay, no es lo mismo. Pero entiéndeme desde dónde No, te lo no, estoy no puedes diciendo, equiparar. María. O sea, quiero Sí, decir ¿no? que en la medida en que tú promulgas el que quieres una sociedad igualitaria, que vamos a luchar por poner medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva, pero no dotamos a esas medidas con un presupuesto digno que permita hacerlo realidad, evidentemente estamos en el punto de inicio y de partida. Y hay otras dos cuestiones que a mí me gustaría incorporar un poco al debate. Por un lado, no podemos hablar de violencia machista, sino
de las violencias machistas, porque si quitamos de la ecuación la parte de la interseccionalidad con todo lo que tiene que ver, no es lo mismo ser solo mujer que ser joven mayor, que ser una mujer racializada, identidad sexual, etc., etc., ¿no? Entonces, que hay cuestiones que hay que introducir también, porque hay otras formas de violencias machistas que no solo la de, ¿no? La de la agresión física, ¿no? Por ser mujer, y al mismo tiempo que la atención que demos tiene que ser integral, porque de lo contrario no estamos atendiendo tampoco a la realidad del conflicto que tenemos. Yo creo que las soluciones a las violencias machistas yo puedo compartir, y de hecho en la norma foral, que te la doy para que te la quedes, si así ya la... te lo agradezco. Sí, en la norma foral que hemos trabajado durante muchísimos meses, muchas de las mujeres que estamos aquí hoy, pues se habla de interseccionalidad, estoy de acuerdo, quiero decir, toda esa no es lo mismo ser solo mujer en Vizcaya que ser mujer migrada con unas condiciones económicas y además ser familia monomarental, pues no es lo mismo, y en esto hay que poner los focos donde hay que ponerlos, ¿no? Pero sí, yo sí que creo que es muy complejo y que en la cadena es verdad que estamos las instituciones, en este caso está la Diputación o están los servicios sociales de base en los municipios. La cadena es muy larga, y hay algunos eslabones de la cadena que tienen que hacer ahora también un trabajo que no han hecho durante mucho tiempo, ¿no? ¿Están rotos los eslabones? Bueno, a mí me parece que el trabajo del Poder Judicial en este momento y de la justicia en este país en general tiene un gran recorrido que hacer. Tenía apuntado está por en primer ley. lugar. Está por Por ley. encima Ahora de las leyes, en el Pacto de Estado contra la violencia de género se obliga, un pacto de Estado que se quedó también en el cajón durante muchos meses y se atascó por lo que se atascó. Yo creo que la justicia ahí tiene que hacer. Y luego hay una parte que es en la que a mí me ha tocado trabajar mucho estos últimos años, que es la parte de sensibilización y prevención. Y a mí me parece también interesante, ¿no? Cuando se habla de que obviamente la violencia machista o las violencias machistas son estructurales porque la desigualdad es estructural en este momento, está clarísimo, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que poner el acento en la sensibilización, en empoderar a las mujeres, lo decíamos desde el principio y estoy de acuerdo, en poner un foco especial en la juventud y en cómo están abordando algunas de las cuestiones en temas de igualdad, que nos parece que por ser jóvenes, y algunos datos ya nos dicen que las cosas no van muy bien, Al revés. Ha salido un debate hace poco sobre el tema de la pornografía, por ejemplo, que es un tema muy interesante que yo creo que habrá que, toda la educación afectivo-sexual, creo que hay que dotación económica que sea para proteger a la mujer que está siendo maltratada es poco. Sí, pero es mucho más que todo eso. Es más, pero es más que eso. Pero esa parte de atención, estamos de acuerdo. Bueno, tu partido no estaba muy de acuerdo, porque se dejó ahí sin hacer muchas cosas en su momento, pero bueno, no, tú no estabas, así que tampoco vamos a... todo no se pudo hacer, pero bueno. No, pero yo os voy a criticar a todos los partidos y a todas las políticas. Cuotas, discriminación positiva. Sí. Se ha conseguido, perfecto, qué bien. Materia de prevención, en este área que estamos hablando. Pues yo no sé si hay alguna medida de prevención que no haya sido estudiada, incluso aplicada. ¿Resultados? Nulos. No, nulos Bueno, no. Tema presupuestario. Bueno, vale, casi nulos. El tema de la atención, pero si seguimos con el tema de la pulsera y sacando a la mujer de su casa. Con lo cual, mi conclusión es, ¿a quién voy a echar la culpa? A las mujeres políticas, porque no han sabido, no han querido tiene su papel, y la judicatura, pero también como mujeres políticas las mujeres políticas las decimos, leyes. muchas de nosotras, por ejemplo, no digo todas las de esta mesa, pero muchas decimos, ningún maltratador será buen padre, y las visitas a menores deberían cerrarse en el momento en que un hombre es condenado por maltrato. Se acabó. Y eso las políticas en el pleno de juntas, en el último pleno de Juntas Generales de Vizcaya, custodias compartidas impuestas. Eso y la atención a las mujeres mayores. A las mujeres mayores. La atención a menores que están considerados ya, y eso se ha hecho desde la política, menores como víctimas de violencia machista, que hasta hace muy poquito no estaban se hace. Y en incluidos. Ahora Vizcaya en ya este sí. momento además hay atención psicológica, eso se hace desde la política. Yo por eso digo que todo no es que la política no consiga nada. No, falta mucho, pero hombre, el tema es que hay un problema, abordábamos al principio y decíamos que es un problema estructural, y como problema estructural precisamente tenemos ese problema de base de que el sistema
afronta esta situación conforme a lo que está acostumbrado, es decir, dentro del sistema patriarcal afronta las violencias machistas desde una estructura patriarcal y patriarcalizada. Y el problema es, y lo apuntaba también antes María, ¿no? Empecemos, ya no solo por sensibilizar, por formar también a los profesionales que trabajan dentro del sistema en violencia machista, con perspectiva de género y perspectiva feminista, porque lo que nos está ocurriendo es que vienen Osakidetza, vienen los juzgados, aparece la mujer a denunciar esta problemática y se la revictimiza a ella, a su hijo o hija, o sea, El quiero decir que Estado habla de eso, el sistema no ayuda tampoco a poder atender de forma adecuada. El famoso a las mujeres. síndrome ese de alienación parental Parental, también, sí. ¿no? Bueno, Hombre, por pues, Dios, hombre, por favor, Eso es. hombre, ¿Cuál por es ese favor, síndrome? ¿no? El Pues- que dice que la madre, la que madre la- está manipula. utilizando al niño, Manipula al niño. a la niña, Ah, para ponerla en contra de su Eso padre. es. Ah, y eso, Pero la desde Diputación algunos tiene partidos mucho políticos como que el mío, ver, ¿eh? se dice, eso no existe. Eso es. Es que no Desde existe. del tuyo Sí, también, me Alicia parece. también quería intervenir El aquí. síndrome de alienación ¿Que no parental. existe? Eso es. Sí, ¿cómo que no existe? Bueno, eso es, que, O sea, decir, que no se puede que no se puede argumentar. alegar. Que no se puede alegar. sí, eso venía a es. decir que en tu partido ese argumento no cuela. No, es que no debe colar. Lo que quería decir es que aparte de esto, el maltrato psicológico que es que está totalmente abandonado, porque es que abandonado. Te ve un psicólogo. ¿Qué tienes que mostrar? ¿Tienes que ir con una herida en la cabeza? ¿Cómo demuestras tus heridas internas? Que son las que después no te dejan seguir en la vida, que es que Bueno, ya estás... hay gente en salud mental creo que preparada. sí, que se No, está Sí, a ver, pero mira, poco a habrá poco, listas. Joder, Pero- el caso de esta pobre chavala holandesa era. 16 holandesa, años. sí, que sí, se ha sí, suicidado. holandesa, Sí, que se ha suicidado porque pero sufrió abusos en sufrió niño. abusos Y sexuales además desde no estoy niña. hablando en este Bueno, caso no estoy hablando en abstracto, o sea, estoy hablando en personas concretas, conozco, que ves el maltrato psicológico, en algún caso ves que están anuladas por completo y ya son capaces de nada, le dices, búscate un trabajo, por lo menos sal así de casa. Y, Bueno, en Diputación, por ejemplo, es verdad que el servicio de atención a personas, a mujeres víctimas de violencia machista también contempla toda esa pata de... Ya, pero el Sí, problema pero es que no cómo se llegan las aplica, ¿eh? instituciones, Pero es es como que no llegan. llegan, no Es llegan a verdad los que casos tienen que llegar hasta allí. A esa mujer, Lo para sé. que esa mujer... ella que no Pero tiene la institución nada, tiene la obligación que no de tiene, hacer o sea, el servicio no y percibe no, ¿eh? nada, no tiene nada, dices, ¿y cómo hasta que él se decide, llega a un juicio, pues tú le tienes que pasar tal cantidad, luego él se niega a pasar la cantidad, ¿cómo vive esa persona? Sí, sí. Es que es No, no, horrible, esa es un situación es infierno, y tremenda, entonces ya tremenda, está Alicia. totalmente De todas formas, anulada. ha permeado tanto, para mí hoy ha ocurrido un ejemplo que era para tirarse de los pelos, ¿no? Han abierto los medios de comunicación con la violación que ha ocurrido en Ocharcoaga. Ah, sí. Yo leo el periódico y leo violación, ¿no?, de un hombre a un hombre, ¿no? Cuando esto le pasa a una mujer, el término violación Exacto. no aparece Es un nunca. ataque. Exacto. Nunca, Ataque, ¿no? sí, Y empezamos a supuesto, cuestionar, siempre eso supuesto. es un Sí, supuesto. siempre En este supuesto. caso no ha habido ninguna duda. O abuso sexual lo llaman, Abuso o, Eso sexual, es. o agresión. Sí. o agresión, eso es, pero no, es verdad. Entonces tienes es toda cómo la razón. sociedad, ¿no?, está construida de una determinada manera y responde ante esto, pues así, pues como ocurre hoy, ¿no? La labor de los medios en esto es brutal. Eso ¿eh? es. Sí, claro. Es verdad, una Sí, que intervención al sobre final- los medios de que al final La no labor solo de los la medios responsabilidad es- está en la parte política, sino es que también los medios de comunicación, Porque la todos judicatura, al construimos, final claro, todos todas tenemos, construimos. es un factor, Porque es un buscan problema unos multidimensional, unos o sea, eufemismos. y la respuesta debe de ser integral desde muchos Y los medios muchos tienen que ámbitos. formarse, igual que nos hemos formado Eso las es, demás. Quiere decir Sí, que pero, no pasa nada pero por no formarse en salir estos del tema temas, y que ¿no? sea un poquito conclusión del tema, ¿cómo tratamos los medios de comunicación a las mujeres políticas? ¿O cuál es el reproche que podéis hacer o que debéis hacer? Aquí estamos todos para aprender, lógicamente. Pues mira, desde preguntarles por los detalles de la vida privada, que se preguntan muchísimo más que a los... ¿Y cómo llevas la que a los conciliación de la hombres. vida Siempre, familiar? Estupendamente. Se juzgan las apariencias, ¿verdad? El cómo vas vestida. Se da menos valor, también es verdad por las áreas en las que normalmente se trabajan, que es verdad que se trabajan en áreas que no son tan económicas o tan eso. Bueno, yo creo que queda un rato por hacer. Hay una tesis doctoral que busqué el otro día de una
mujer de Burgos que se llama Irene Díaz, me parece, no, Irene Abascal Díaz creo que es, que habla sobre esto, mujeres políticas y medios de comunicación. Es muy interesante y ella da por hecho que, bueno, da por hecho no, después de una tesis doctoral, es la misma conclusión. Es decir, no se trata igual comunicativamente a las mujeres que a los hombres. Pero yo creo que es lo mismo que decíamos, que la política es reflejo de la sociedad, los medios de comunicación también. Entonces, al final... Tendréis que ser un poco vanguardia en eso. Dentro de los medios de comunicación y de todas las personas que trabajáis, pues tenéis interiorizados unos estereotipos que son diferentes para mujeres y hombres, y se ve, o sea, Nosotros escuchamos un hombre político y decimos, joder, qué duro. Qué pesado. Y escuchamos a una mujer, qué mala. Sí, los baremos son muy diferentes, de cómo se nos mide. Se nos mide. Pero bueno, eso luego y cuando una mujer mete la pata, se le hunde. Mientras que cuando un hombre mete la pata, pues mal día que tenía. Y se nos juzga por más cosas que por nosotras mismas, por todo lo que nos rodea también. Irene, también sobre este apartado de mujeres de comunicación y trato a la mujer política. No, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Al final a nosotras nos cuestionan mucho más, pues, cómo vamos vestidas, también el aspecto emocional, siempre igual nos valoran más por eso, por esa fragilidad, o más emocionales que igual por algo más profesional. Hombre, existe una discriminación también en los medios de comunicación, y no solo en el ámbito de la política, también en el deporte, cuando se les reconoce, cuando no se reconocen los éxitos de la misma manera, ¿no? Pero bueno, en la política pasa lo mismo, y ahí también los medios de comunicación, evidentemente, también tenéis una labor muy importante para cambiar las cosas. Esteala también, Arantxa ya había comentado, Eneritz y Alicia. Pues bueno, a mí me parece que el trato en general, quiero decir, va a depender un poco del medio, también de los periodistas con los que nos encontremos, pero es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de llamar para hablar de un tema, que la primera persona que se piensa desde el medio de comunicación es un hombre, no esperamos que una mujer pueda venir a hablar de determinados temas. Si hablamos de expertos, lo mismo, ¿no? Y si hablamos de tertulianos, pues yo creo, la última fue también en la televisión pública vasca, hablando de aborto, y todos los tertulianos del derecho al aborto, todos eran hombres. O sea, cuestiones no como esas que no se cuidan, ¿no? Y al final pues dices, bueno, pues si de forma voluntaria estas cosas pues no entran por sentido común, pues igual hay que establecer determinadas normas, o hay que legislar en favor de, porque no se entiende la falta de referentes para las mujeres, para nuestras niñas, que hay también en los medios de comunicación, ¿no? Donde te puedas sentir reflejado y reflejada. No, y yo creo que yo soy muy optimista con respecto a lo que podemos hacer las mujeres en todos los campos. Poco a poco hemos ido consiguiendo meternos hasta en el ejército, que era algo impensable. Eso ya cada uno. Cada uno, cada una en lo que quiere. Yo no voy a obligar a nadie que se meta en tal campo, en tal otro, pero era algo impensable. Y resulta que ahora pues hay tantas mujeres en el ejército como hombres, más o menos. Pues poco a poco van ascendiendo los que están. Pues bueno, yo soy optimista en todo y veo que si nosotras somos capaces de ir cambiando la sociedad, va a ir cambiando en todos los medios, tanto en los de comunicación, en todos. Pues la publicidad también, no solo la parte informativa de los medios, sino toda la parte de publicidad. Cada uno hay que darle una vuelta. En el campo que pueda abarcar, tiene que ir cambiándolo. No puede abarcar todos los campos, sino cada uno en su campo lo va haciendo. Y cada uno es la huerta de cada uno. La vas cambiando y al final lo conseguiremos. Mira, la evolución así más destacada es el tema del deporte femenino, que se está notando además, mucho, y como todo el mundo increíble. Lo estamos recibiendo. Y hay muchos más deportes, sí, son más minoritarios y lo del salen fútbol menos, está siendo un auténtico boom. Un boom, eso es, y todo, y visto en y ha sido positivo con en todos. nada de tiempo. Bueno, nada, no, lo que pasa es que a ellas no se les veía antes. No, pero bueno, ¿cómo que nada? Ha sido el momento, que lleva muchos años, esas pobres. Sí, pero este ha sido el momento en el que ha salido a la luz. El salto a la primera cadena ha sido ahora, porque antes lo veías en territorial, así, de pasada. Pues algunas mujeres políticas, cada uno en la administración que le corresponde, tenéis un gran trabajo por delante y eso, os animo a hacer política en femenino, Feminista. Y feminista. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a ustedes que nos han seguido desde sus hogares. Desde ahora puedo prometer y prometo que tenemos que repetir esta tertulia de mujeres políticas y no políticas para abordar desde este punto de vista pues las cuestiones de actualidad. Les esperamos. Gabón, gracias.